Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta teleclase que estaba pendiente para tratar lo que refiere al cambio poblacional, ¿sí? Eh, de inicio vamos, por favor, a ver, como siempre, un videíto introductorio para luego seguir con la explicación de la presentación de la clase. La plataforma sigue un poquito lenta. ¿Me confirman si es que ya pueden ver mi pantalla, por favor? No, profe, no se ve nada. Ahí sí ya. Listo, gracias. Vamos a poner atención, por favor. Para conocer el aumento o disminución de la población en un territorio y periodo determinado, por lo general un año, se utiliza la tasa de crecimiento, un indicador demográfico expresado en porcentajes. Se calcula con base en la cantidad de nacimientos, defunciones y movimientos migratorios. La población mundial ha crecido significativamente. En 2017, alcanzó los 7.550 millones de habitantes. Entre los factores que han favorecido dicho incremento se encuentran los avances de la medicina y la tecnología. A través, por ejemplo, de campañas de vacunación, junto a prácticas de higiene y sanidad, se ha logrado disminuir la mortandad y, por lo tanto, aumentar la esperanza de vida. Ahora bien, el índice de crecimiento de la población no es igual en todo el mundo. De acuerdo con los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se observan altas tasas de crecimiento poblacional en la mayoría de los países de África. Por ejemplo, Angola y Níger tienen tasas de 3.5 y 3.8% respectivamente. Es decir, su población aumenta de forma rápida. En cambio, algunos países de Europa poseen tasas con valores negativos, como Polonia y Ucrania, cuyas cifras son de menos 0.1 y menos 0.5%, lo cual indica que su población disminuye. En América Latina, México y Argentina tienen valores de 1.4 y 1% respectivamente. Significa que su población crece de manera lenta. Y en los países con valor cercano a cero, como Cuba y Uruguay, esta se mantiene estable. Por otro lado, las pirámides de población, también llamadas pirámides demográficas, se utilizan para conocer la composición de la población por edad y sexo. El eje horizontal muestra la cantidad de población. El eje vertical, los grupos de edad por bloques de 5 años. Del lado izquierdo los hombres y del derecho las mujeres. Con estas gráficas se facilita comparar la estructura de la población de un territorio en diferentes años o las de distintos territorios en un mismo periodo. Por ejemplo, mientras en Angola domina la población de niños y adolescentes, es decir, los grupos de edad de 0 a 14 años,
En Polonia existe una proporción mayor de adultos, de 15 hasta 64 años, siendo significativo el número de ancianos mayores de 65 años. Conocer la estructura de la población permite que los gobiernos identifiquen los requerimientos de sus habitantes. Si domina una población de niños y adolescentes, designan más recursos económicos a educación, salud infantil y espacios recreativos. O si entre sus habitantes hay una alta proporción de ancianos, aumentan los recursos en salud y pensiones. Y donde predomina la población adulta, de 15 a 65 años, procura la creación de empleos. Muy bien, bueno, el tema principal del día de hoy es el crecimiento poblacional. En este caso vimos el video sobre el crecimiento poblacional y la composición de la población, ¿sí? Para ir entrando, por favor, en detalles, permítanme compartir la presentación de la clase. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí, listen. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, el tema central es el crecimiento poblacional. El objetivo es analizar el crecimiento poblacional, que es sus causas y consecuencias. Perfecto, bueno, para ir adentrándonos, ¿qué es el crecimiento poblacional? Pues el crecimiento poblacional se denomina al crecimiento demográfico, es el cambio en el número de pobladores de una región geográfica determinada en un cierto plazo. Como nos hablaban en el video, pues por lo general se toma esta referencia cada año para ver si aumenta, disminuye o a qué se deben estas variaciones, ¿no es cierto? Se suele utilizar este término para hablar de humanos, ojo, pero también puede emplearse en el estudio de poblaciones animales, ¿sí? Por parte de la ecología y la biología. En la ciudad de Quito es muy importante este censo que se hace de mascotas. De hecho, aquí ya existe, ya rige una ley que todas las personas que tengan un animalito, una mascota, pues tienen que registrarla en el municipio. Existen ya un tipo cédulas para los animalitos porque es necesario llevar una contabilidad del crecimiento poblacional animal, al menos en la ciudad de Quito. Estoy hablando específicamente en la ciudad de Quito porque existe una infinidad de animales callejeros. Entonces, lo que se trata de hacer, pues al momento de que uno tiene el control, por decirlo así, o al menos ya una cifra de animales o en este caso, mascotas registradas, pues se va haciendo un seguimiento. Bueno, tuvo crías, no tuvo crías, se esterilizó, no se esterilizó. Aquí en Quito existe un departamento municipal que se encarga explícitamente de de la, de la esterilización de animales, ¿sí? Aquí en Quito existe un lugar que es completamente gratuito para esterilizar las mascotas que tengan, perritos, gatitos, no sé si es que quizá existan otro tipo de, de mascotas que tengan aquí, se me ocurren hámster, etcétera, todos los animalitos, pues hay, el municipio tiene un departamento que se encarga explícitamente de la esterilización de las mascotas, porque el fin es recortar un poco a los animales callejeros. Aquí en Quito existen demasiados animales en las calles y esto es por una irresponsabilidad de los dueños. No, los animales no tienen el criterio o el pensamiento para decir no voy a tener hijos, pero de aquí conlleva la responsabilidad de los dueños. Cuando existen muchos animales dentro de casa, pues lo que hacen es irlos a botar, etcétera. Aquí en Quito, insisto, hay una ley que a las personas que abandonan las mascotas y son monitoreadas, pues es una multa muy complicada, el maltrato animal, etcétera. Entonces, no solo el crecimiento poblacional sirve para, como nos hablaban en el video, pues estructurar de alguna manera, si es que existe población joven, pues lo que se invierte es más en educación. Si existe población mediana, pues se crea fuentes de trabajo. Y si es que existe una población ya adulta, pues los fondos irán destinados a la salud de adultos.
y a al pago de pensiones. Ahora, que se destinen más o menos recursos está bien, pero en general un país debe abarcar todo esto, ¿no es cierto? Lo más importante es la educación. Luego de ahí subimos a la creación de fuentes de empleo y complementamos con salud, ¿sí? La salud también tiene que estar destinada a la salud infantil, es muy importante, la salud de adultos o de personas de tercera edad, pero también es muy importante la salud en niños, ¿sí? Entonces, la educación y la salud eh, infantil, pues debe ser lo que prima. Entonces, todos estos datos de crecimiento poblacional, pues nos sirven para esto. Ya puse el ejemplo de las mascotitas y de los animales aquí en Quito, entonces el crecimiento poblacional no solamente está inmerso los humanos, sino también los animales. El crecimiento poblacional entonces es el crecimiento o decrecimiento si es que es negativo, porque el crecimiento poblacional positivo es que han aumentado, el decrecimiento es cuando es negativo en el número total de individuos a lo largo de un lapso de tiempo establecido. Como nos decían en el video, pues por lo general se toma un año calendario para hacer estos estudios. Puede ser positivo o negativo. Es positivo el crecimiento poblacional cuando aumenta, es negativo cuando disminuye. Ojo, lo más recomendable es hacerlo todos los años. Es muy complicado, pero en los países de Europa, Estados Unidos, ellos la hacen todos los años, por eso tienen datos exactos y las inversiones o la direccionamiento de recursos son más exactos. Aquí los hacen cada 4 o 5 años, es cuando tenemos los censos de población, ¿no es cierto? Entonces, aquí se demora un poco, por eso no tenemos realmente datos actualizados siempre, como sucede en otros países. ¿Cuáles son las causas del crecimiento o decrecimiento poblacional? Pues la fecundidad y condiciones de salud. Cuando hablamos de fecundidades, pues, ¿cuántas personas o cuántas mujeres se embarazan al año? Ahorita sí vamos a hablar explícitamente de seres humanos, de personas. ¿Cuántas personas en el mundo llegan a fecundar y cuántas personas llegan a dar a luz? Por eso existe un papelito que debe llevarse a un registro obligatoriamente en todos los hospitales, clínicas, en todos los países, que se llama Acta de Nacido Vivo, ¿sí? Este es el único papelito o el único documento que nos certifica cuántas personas nacen, ¿sí? Por eso en las poblaciones rurales también se tiene que llevar ya esta contabilización. Antes no existía esta contabilización en el Ecuador, al menos, entonces ahora ya existe. Antes existían las parteras, no sé si es que alguien ha escuchado ese término, pues en el campo nacían y no se registraban, no tenían cédulas. Habían un montón de problemas antes porque incluso las lograban inscribir o legalizar a los nuevos niños y al año, a los 2 años. Entonces, a muchas de las veces habían estos problemas de edades porque le ponían como fecha, si es que tenía 1 o 2 años, le ponían como fecha el momento en el que se la inscribía a esta nueva persona, ¿no es cierto? Entonces, había un desfase de 2 años, de 1 año, de 3 años, a veces más, a veces menos, pero porque no se podía llevar este registro. Ahora no, ahora todos los partos, todos los nacimientos deben registrarse con un documento que se llama Acta de Nacido Vivo, que ya incluso ahora en el Ecuador pues existe la ley que niño que nace, niño que tiene número de cédula. Entonces ya antes era un un proceso distinto, ¿no es cierto? Nacían en un hospital, en una clínica o antes eran en los lugares rurales, nacían en las casas. Después la persona tenía que ir al registro civil, se llamaba asentar, cuando le iban a asentar y lo registraban como un nuevo ser vivo. Muchas de las veces cuando existía un documento que avale el nacimiento de un subcentro de salud, de un hospital, de una clínica, pues con ese papelito iban y los registraban a los nuevos niños. Muchas de las veces
En el campo, insisto, era más complejo esto porque no se acordaban el día que nació, quizá se equivocaban en el año, en la fecha, en el mes, etcétera. Entonces habían un montón de situaciones que se ha tratado de minimizar. Ahora no, ahora el nuevo ser que nace, pues nace en tal cual hospital, en tal cual clínica, en tal cual centro de salud, y el momento en el que nace, pues ya se ingresa al sistema y nace ya su número de cédula. Entonces es una manera mejor o más fácil de llevar una contabilización de la natalidad en el Ecuador al menos. Entonces, las condiciones de salud también es otra causa. Si es que nosotros, bueno, nosotros vivimos en el Ecuador que en realidad tenemos los 365 días del año, arroz, tenemos mariscos, tenemos carnes, tenemos frutas, una que otra fruta es por temporada, ¿no? Pero la mayoría del tiempo nosotros tenemos una alimentación o podríamos tener una alimentación muy completa, muy sana. Entonces, las condiciones de salud también influyen porque la mortalidad va a depender bastante de la condición de salud. Ahora incluso hay que tener bastante en cuenta la seguridad también en el país. Ha aumentado la delincuencia, las muertes, etcétera. Entonces, todo esto también tiene que ver en el crecimiento o decrecimiento poblacional. El aumento de la longevidad, ¿ustedes creen que hace 50 años era mayor o menor la longevidad en el mundo? Mayor. ¿Alguien más? ¿Quién contradice? A ver, ¿quién me dijo que era mayor antes? Burgos Marco. A ver, alguien que contradiga lo que dice Marcos. A ver, vamos actuando. ¿Alguien cree que antes era menor la longevidad? Sí, licenciado, antes era mucho mayor, Marcela. Antes era mayor. Mm. O sea, había mucha gente que vivía muchos años por la alimentación que tenían antes. Ahora todo es químico, ahora todo es rápido. Entonces la gente, nuestros ancestros, se alimentaban con comida preparada en casa. Entonces vivían mucho más. Ujú. Sí, sí, perfecto. Bueno, lo que me dijo Marcos y lo que me dice Marcela tienen razón. Uno pensaría que antes la longevidad era mayor. Antes los que quedaban vivían más, pero si es que hablamos, ya vamos a hablar de lo que es la población global y la población per cápita, ¿ya? Pero la longevidad ha aumentado. ¿Por qué? Porque se han encontrado vacunas para muchas enfermedades que antes no existían. Entonces, es verdad, antes la alimentación era mucho más saludable y por ende las personas que lograban vivir o sobrevivir, eh, aumentaba su longevidad, era de más años. Pero ahora, si es que hablamos a nivel global, o sea, antes los que vivían muchos años eran pocos, ahora los que viven muchos años son más, ¿sí? Entonces, ya vamos a explicar estos conceptos un poquito, pero esto se debe a que ha habido la creación de vacunas para la mayoría de enfermedades o existen tratamientos para muchas enfermedades que antes no existían. Entonces, la tasa de mortalidad antes era un poco mayor que la que es ahora. Insisto, ya vamos a explicar estos conceptos un poquito más adelante, pero una cosa es a nivel mundial y otra cosa es per cápita, o sea, si es que nos dirigimos exactamente a un nicho de población. Nicho se llama cuando para una estadística tomamos cierto grupo. ¿Ya? Ahora, las migraciones también tienen mucho que ver. En el Ecuador, por ejemplo, en la migración del 99, 2000, mermó muchísimo la cantidad de pobladores aquí en nuestro país. No es que murieron, no es que nada, o sea, fue la migración lo que provocó esto. Entonces, en Europa, especialmente España, Italia, aumentó bastante la migración de ecuatorianos a Estados Unidos también,
Pero ahora estamos con lo contrario, ¿no? Ahora ha aumentado la migración hacia nuestro país, pues hacia algún tiempo. A partir de la dolarización, nuestro país se creería que iba a estabilizarse y un buen tiempo estuvo muy estable, pero debido a esto, pues la migración aumentó también, empezaron a venir gente bastante de Colombia, de Perú, de Cuba, Haití, y ahora la migración que tenemos de venezolanos hacia nuestro país. Entonces, todo esto influye también en el cambio de la población. De que saben. Dígame. Por favor, cuando quieran actuar, con mucho gusto piden la palabra, o no sé si es que se les está activando el micrófono, pero tengan cuidado con eso. Entonces, estábamos conversando de la migración, que hace algún tiempo en nuestro país, pues las personas tuvieron que emigrar, es salir, migrar es cuando ingresan, emigrar a otros lugares, y ahora estamos sufriendo de migración, pues están viniendo bastante gente puntualmente de Venezuela hacia nuestro país. Entonces, esto también cambia en el crecimiento poblacional. Cambios en la calidad de vida en general. Aquí es donde hablamos de lo que mencionaban hace rato, que antes la alimentación era mucho más saludable, 100% correctos. La alimentación hace algún tiempo atrás era mucho más saludable, mucho más sana. Incluso se podía almorzar, comer en casa. Ahora por los traslados, al menos en las ciudades grandes, pues es muy complicado. La gente opta por comerlo más rápido, de ahí el nombre de comida rápida, y con el crecimiento del parque automotor, pues aumenta el smog. Entonces la calidad de vida, entre que mejora y entre que se queda. O sea, tenemos un mayor índice de longevidad, por decirlo así, porque hemos logrado crear vacunas o tratamientos para un montón de enfermedades, pero asimismo la calidad de vida a veces se disminuye por el corto tiempo que tenemos a veces para comer, para la alimentación que ha cambiado completamente. Concuerdo con los que hace rato dijeron eso. El smog tiene mucho que ver, la calidad del aire que respiramos tiene muchísimo que ver en nuestra salud, y sobre todo el sedentarismo. Ojo, esta palabra es muy peligrosa. Es una cuestión que al menos ya cuando pasamos los 30, 35, 40 años, pues tenemos que tratar de estar en movimiento. Si es que no tengo chance de irme a jugar fútbol, de irme a jugar básquet, de irme a jugar béisbol, de irme a jugar vóley, por ejemplo, al menos tratar de estar activo, de moverme, de salir a caminar, de procurar dejar un poco el carro, dejar un poco la moto y tratar de caminar. Esto es muy, muy importante, la respiración y el movimiento de nuestro cuerpo. Insisto, pasado los 30, 35, 40 años, es más importante que en la juventud. Sí, cuando somos jóvenes, pues tenemos la vitalidad, salud. Nuestras acciones dentro de la escuela, del colegio mismo, nos permiten estar en movimiento continuo, pero ya después de los años, el trabajo, etcétera, nos, no nos permiten más bien tener esta misma movilidad. Por ejemplo, las personas aquí en Quito mismo son traslados de hasta de 2 horas para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar. Las personas que viven en Europa también sabrán o podrán certificar lo que digo. Allá existen traslados muchos más largos que los que tenemos aquí. Si aquí en Quito tenemos traslados de 1 hora, hora y media, 2 horas, a veces si es que hay tráfico, 2 horas y media. Entonces, ¿esto qué nos obliga? A estar 2, 3 horas en nuestro carro, en nuestra moto, sentados. No estamos haciendo un movimiento que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, salimos del trabajo, que por lo general los de oficina al menos están sentados 8 horas. En el carro 2 horas más son 10 horas, que llegan a la casa a descansar, etcétera. Entonces, este tipo de vida que se llama sedentarismo, pues ha hecho que la calidad de vida también disminuya. Aunque han habido, perdón, adelantos o avances en la tecnología que nos permiten tener tratamientos y vacunas para un montón de enfermedades, pero asimismo la calidad de vida ha cambiado por los traslados largos,
por el tipo de comida que consumimos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver o son causales del crecimiento o decrecimiento poblacional. Ahora vamos a hablar un poco, hasta ahí algo que agregar, perdón, me había olvidado, algo que agregar, algo que preguntar. No, listen. Perfecto, ahora sí vamos a ver las consecuencias entonces. El aumento de la demanda de bienes y servicios. ¿Qué es esto? Pues si es que tenemos más natalidad en el Ecuador, pues necesitamos más médicos, necesitamos más medicina, necesitamos más escuelas, etcétera. O sea, todo aumenta. Necesitamos, por ejemplo, si es que una familia que inicialmente, perdón, es una pareja, ellos pues tienen 2, 3 hijos, necesitarán un departamento más grande, necesitarán una casa. Entonces, si es que ellos no pueden eh, comprar, les toca rentar. Si es que no encuentran dónde rentar, pues el gobierno es el que está obligado a crear las oportunidades de vivienda. Entonces, aquí en Quito, por ejemplo, se creó, donde era el antiguo aeropuerto, recientemente se creó una mini ciudad, por decirlo así. Es un espacio donde existen condominios con casas, departamentos para el aumento eh, considerable que ha habido aquí en Quito de la población. Es el lugar en el que yo vivo, así que por eso permítanme poner de ejemplo siempre esta ciudad, porque es el medio en el que yo puedo, en el que yo me desarrollo, en el que me desenvuelvo y puedo ver el día a día de todo lo que sucede, ¿sí? Intercambio y enriquecimiento cultural y genético. ¿Qué tiene que ver aquí? Pues la migración interna, la migración externa. El intercambio cultural y genético aquí en el Ecuador se ha dado muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos región insular, costa, sierra y oriente. Y las características de biotipo de la costa no es el mismo que el de la sierra, no es el mismo que el del oriente. Entonces, cuando ha habido esta mezcla ya de culturas o de razas, por decirlo así, ya hay un intercambio genético y hay un enriquecimiento cultural, ¿sí? En cuestión gastronomía, aquí sí no me van a dejar mentir los que viven en el exterior, pues nosotros tenemos absolutamente de todo. Nuestro país es de los más ricos, o por no decir el más rico en el mundo a nivel gastronómico, pues tenemos cuestiones de costa, de sierra y de oriente, y las fusiones que existen entre comida de costa, comida de sierra y comida de oriente, pues son extraordinarias. Aquí un sancocho, por ejemplo, usted le pone verde, que es de la costa normalmente, papa, que es de la sierra, y le pone yuca, que es del oriente. Tenemos un mix ahí de sabores, de cultura gastronómica increíble en un sancocho que usted prepare aquí en el Ecuador, cosa que en otros países no pueden darse ese lujo, si es que en realidad allá sí sería un lujo porque las cuestiones son un poco más caras, no es como aquí, usted compra $1 de verde y bueno, en la sierra es un poquito más caro, ¿no? Usted compra $1 de verde, son 5 verdes, me invento, a 20 centavos o a 25 centavos. Usted con $2, $3 en la costa, pues compra un racimo de verde. En cambio, si es que usted quiere conseguir esto en Estados Unidos, en Europa, pues no sé, le saldrá $1 cada uno. Entonces, aquí somos afortunados en este intercambio y enriquecimiento cultural, porque en cuestión gastronomía y en cuestión genética, pues las mezclas que han existido a nivel de historia aquí en nuestro país, pues nos han favorecido. Estamos acostumbrados. Bueno, a los de la sierra sí nos cuesta un poquito ir a la costa, pero estamos 2, 3 días y ya estamos listos, ya estamos, nos aclimatizamos rápido. Sí, el primer día quizá lo suframos, pero al siguiente ya estamos bien. La gente que viene de la costa para acá es un poquito más complicado, porque bueno, se abriga, prende la calefacción y está abrigadito, pero el cambio de altura es lo que complica a la gente de la costa que viene acá a la sierra. Entonces, incluso el primer día, el segundo día, el tercer día a veces ni lo siente, pero ya desde el cuarto día, el quinto día, esa presión que existe aquí y el cambio de aire es muy, muy, muy complicada. La gente que ha venido acá a la sierra de la costa se haya dado cuenta, perdón, de esto que estoy hablando. Entonces, en biotipo genético, pues también aquí somos un poquito dotados, por decirlo así, porque incluso hablemos de nuestros deportistas en cuestión atletismo, en cuestión box, en cuestión fútbol mismo, el biotipo del deportista ecuatoriano es envidiable a nivel Sudamérica, se asemeja mucho al de Colombia.
pero el biotipo del deportista y en general del ciudadano ecuatoriano, en general, es mucho mejor porque nosotros tenemos, les explico, esta riqueza genética de tener de costa, sierra y oriente. Y al fusionarse todo esto, pues hace que el biotipo del ecuatoriano y de la mujer ecuatoriana sea privilegiado a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. El deterioro del nivel de vida. Entonces, aquí va lo que habíamos conversado, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, cuando no existía mucha mucha azúcar refinada, perdón, ¿qué pasaba? Que la gente endulzaba quizá con panela, que es mucho más sano que endulzar con azúcar. Tiene sus riesgos a la larga, etcétera, sí, pero la panela no es tan procesada, aunque es procesada, no es tan procesada como el azúcar. El azúcar ya pasa por un montón de procesos que al ser azúcar refinada, pues la palabra misma nos dice, tuvo que pasar algunos procesos primero para blanquear. Entonces, es complicada. Se habla que el azúcar morena es un poquito más sana que el azúcar blanca, pues ya es procesada, pero por ejemplo, antes se endulzaba con miel, antes se endulzaba con panela, que era quizá un poquito más sano. Ahora, cuando hablamos cuando lo que les decía de los traslados, al menos en ciudades grandes, es muy complicado porque si es que usted tiene un horario de oficina, discúlpenme que ponga un horario de oficina, pero es para el ejemplo nada más. Si es que usted entra a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 12 y de ahí tiene de 2 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, cumple las 8 horas. Si es que usted aquí en Quito, vive acá en el Valle de los Chillos, por ejemplo, donde yo vivo, si es que usted vive trabaja en el sector de la Carolina, pues usted si entra a las 8 de la mañana, pues tendrá que salir cuarto a las 6 de acá del Valle, por el traslado, por el tráfico, etcétera. En carro propio, si es que usted le toca irse en bus, es mucho más complicado la movilización. Entonces, al menos en horas pico aquí el tráfico y por las distancias es complicado. Entonces, si usted tiene que salir, pongámosle a las 6 de la mañana porque tiene que entrar antes de las 8, son 2 horas de traslado. Entonces, usted por lo general no va desayunando, se come algo rápido, si es que es un poco consciente, pues se comerá una fruta o algo así, pero por lo general optamos por pan, optamos por galletas, optamos por jugos y ya desde ahí estamos empezando mal el día. Llegamos y a media mañana quizá un café con algo y de 12 a 2. Si es que usted tiene 2 horas de almuerzo, que en teoría sonaría bastante 2 horas, ¿no es cierto? Si es que vivimos en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña, pues 2 horas nos avanzaría para ir a casa, almorzar y regresar. Pero poniendo de nuevo el ejemplo explícitamente de Quito, si usted vive en el Valle y trabaja en la Carolina, son 2 horas de traslado, entonces no le van a alcanzar. ¿Qué pasa? Tiene que almorzar por ahí lo que pueda. Muchas de las veces hay gente que no almuerza. Hay gente, insisto, ahí que son más saludables o que son un poco más conscientes, dejan cocinando la noche anterior y llevan su almuerzo, etcétera, sí, pero por lo general no se maneja así. Entonces, si es que almorzó algo rápido o quizá no almorzó y de 2 a 6 trabaja, ¿no es cierto? De nuevo, termina su labor a las 6 hasta las 8 de la noche, un poquito más, usted está en su casa para descansar, hacer otras cuestiones. Quizá, como les digo, hay gente que prepara sus alimentos para desayunar, para llevar de almuerzo, etcétera, y es un poco mejor. Pero todo esto influye o ha influido en la calidad de vida, en el deterioro del nivel de vida, porque por lo general la gente de los campos o de las ciudades pequeñas está saliendo a las ciudades más grandes y existen este tipo de situaciones o de ejemplo que yo les había puesto, ¿sí? Entonces el deterioro del nivel de vida también se ve complicado por esto. Ahora, no solo hablamos de la natalidad, ¿sí? No solamente tenemos que tener en cuenta la natalidad o la mortalidad, sino también tenemos que tener en cuenta la migración. Entonces, ahora nosotros tenemos bastante migrante dentro de nuestro país que también ha complicado. ¿Por qué? Porque el Estado, al ingresar aquí esas personas y estar de una forma legal, pues el Estado debe garantizarles salud, debe garantizarles educación, debe de garantizarles vivienda, etcétera. Entonces, todo esto se complica no únicamente, insisto, por la natalidad o mortalidad, sino
por la migración, que en este momento dentro de nuestro país, pues es nuestro principal factor a tener en cuenta si es que hablamos de crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, datos importantes, no debemos confundir densidad poblacional con población total de un país. Esto es lo que yo quería explicarles desde el inicio. Densidad poblacional o población per cápita. ¿Qué pasa? Si es que yo estoy haciendo un estudio por densidad poblacional, pues yo estoy cogiendo un grupo de personas. Me invento. Nosotros vamos a hacer un estudio en Cuenca. Entonces, Cuenca tiene, redondeémosle que tiene 1 millón de habitantes, ¿sí? Entonces, dentro de ese 1 millón de habitantes, nosotros vamos a hacer el estudio. Por ejemplo, ¿cuántas personas terminaron el bachillerato en Cuenca? Ojo, cogí ese nicho se llama ese pedazo de población que yo cogí, ese 1 millón de personas en Cuenca, ahí voy a hacer el estudio. Entonces, en base a esto, pues voy a ver yo cuántos terminaron la secundaria, cuántos se embarazaron este año, cuánto midieron, etcétera. Entonces, ahí estoy hablando de densidad poblacional, estoy cogiendo solamente un pedacito de población para sacar datos, ¿sí? Entonces, esto es densidad poblacional. ¿Cuántas personas nacen? ¿Cuántas personas mueren? Pero dentro de un espacio delimitado. Entonces, podemos coger el Ecuador también, como los 18, cogemos de las 18 personas, de los 18 millones, perdón, de personas que existen, cuando se hacen los censos cada 4 o 5 años, pues vamos a saber cuántos nacieron, cuántos vivieron, cuántos migraron de ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, o cuántos migraron de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de densidad poblacional, hablamos únicamente de un pedazo de población, ¿sí? De un nicho o de un espacio delimitado. No población total, ¿sí? De un país, o podemos hablar población total mundial, etcétera. Aquí está un dato, miren. En Mónaco es el país con mayor densidad poblacional, es decir, viven 19.307 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente. Entonces, la densidad poblacional, ¿qué nos dice? Que dentro de 1 kilómetro cuadrado, en Mónaco viven casi 20.000 personas, ¿sí? Entonces, este es el índice más alto de densidad poblacional en el mundo. ¿Qué quiere decir? Densidad poblacional, mayor cantidad de personas en un espacio delimitado. En este caso dice que 20.000 personas viven dentro de 1 metro cuadrado. Sí, es bastante, es súper complicado, 20.000 personas en 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es la densidad poblacional, la cantidad de personas dentro de un espacio delimitado, ¿sí? En cambio, la India es el país con mayor cantidad de población del mundo, 1.425 millones de personas. Este es otro dato. La India, por ser un país demasiado grande o amplio, entonces nos dice que es el país con mayor población, 1.425 millones de personas en todo el territorio, ¿sí? En cambio, el dato que nos dan de Mónaco es de que 20.000 personas viven dentro de 1 kilómetro cuadrado. ¿Está claro esto? Sí, Lice. Sí, Listo. profe. Perfecto, entonces no se olviden, densidad poblacional es una cosa y población total es otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, ese ha sido el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que aclarar, algo que acotar? ¿Está aquí alguien que vive en Europa? No. Yo sí, ¿Quién es? Daniela, Daniela. también vivo en ¿En Europa. dónde vive usted, Daniela? Italia. En Italia, ya. Entonces, quizá usted me pueda confirmar. Bueno, allá también deben existir ciudades pequeñas, pero por lo general el ejemplo que yo ponía de los traslados que son largos y que ya no puede usted regresar a almorzar y después irse de nuevo al trabajo, ¿es así o no? Sí, sí es así. Sí, o sea, incluso allá es un poco más largo los traslados. Bueno, aunque quizá la movilidad en Europa es más fácil porque tienen un sistema de metro dentro
de la Unión Europea que es privilegiado. Entonces, quizá por eso también se maneje, sea un poco más manejable los tiempos, pero los traslados son más grandes. O sea, si hablamos que aquí Quito es una ciudad con 2.800.000 personas, redondeémosle en 3 millones, pues allá existen ciudades de 5 millones, de 7 millones, de 8 millones de personas. Entonces, todo este tipo de traslados influye bastante en el nivel de vida, en la calidad de vida. ¿Sí? ¿Algo más que aclarar, que acotar? Estamos claros entonces con este tema. No solo influye la natalidad y mortalidad, sino existen otro tipo de factores, por ejemplo, la migración y la calidad de vida que nosotros llevemos. Permítanme, por favor, para ir cerrando ya, reproducir otro video. Estos son 5 datos sobre la población de Ecuador, ¿sí? Poner atención, por favor. Ahí pudimos ver estos ejemplos de muy curiosos que son para analizar. Por ejemplo, desde 1950, la población en el Ecuador rural era del 65%, ¿sí? En 1950. Y ahora nos daba ahí el dato del año 2010, me parece, que la población urbana es más del 70%. Entonces, ha habido muchísima migración interna desde los pueblos pequeños, ciudades pequeñas, hacia las ciudades grandes. Sí, eso quiere decir que las zonas rurales se están quedando un poquito vacías, pero recordemos o démonos cuenta que la cuestión rural pues es la que nos mantiene, es donde se realizan las mayores plantaciones están en la zona rural, la crianza de los animales de consumo humano, pues son los que se hacen en las zonas rurales, entonces son muy importantes, no podrían quedarse completamente vacíos, aunque ha disminuido la población en las zonas rurales, pues para mí es la más importante, aunque dentro de la zona urbana, pues también se maneja otro tipo de cuestiones, como las cuestiones económicas, se maneja la documentación de muchísimas cosas, pero la zona rural, ojo, que es la que nos mantiene por cuestión alimentación, es la más importante. También otro dato que estaba súper interesante es que de los años 80 para atrás, eh, la media de hijos que tenía una mujer en el Ecuador era de 7, casi a 8, 7,65 me parece. O sea, pongámosle 7. Es demasiada la población, entonces por eso decía que desde los años 60 hacia acá se ha triplicado o se triplicó la población en el Ecuador, pues porque existe un índice de natalidad o un índice de embarazo altísimo, de 7 por madre es altísimo. Ahora los datos de ahora pues nos dicen que es 2,35, nos decía, que aunque ha bajado es bastante porque imagínense en países como China, por ejemplo, está eh, la norma de vida ya es que cada pareja puede tener un hijo, nada más. Entonces, han llegado a tomar este tipo de decisiones eh, debido al aceleramiento o a la aceleración del crecimiento poblacional, pues entonces existen leyes ya en ciertos países
que limitan a la natalidad. De 7 en los 80 a 2 ahora en el 2020, pues es bastante la diferencia. Pero sin embargo, así ha crecido la población. Ahora somos 18 millones de personas en el Ecuador y yo creería que si hacen un censo, pues ha aumentado un poco más porque la migración ha aumentado y esto también influye bastante en el crecimiento o decrecimiento poblacional. ¿Sí? Permítame, por favor. Hay un mensaje que alguien nos escribió. No sé si están en encuentro de trabajo. No se preocupe, César. Igual quedan las grabaciones ahí para cuando deseen ustedes verlas. Permítanme verles rapidito. Para no estar tomando lista, permítanme solamente tomar una fotito. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, eso ha sido todo por esta clase que la teníamos pendiente. Estamos al día en cuestión clases, quedan grabadas si es que quieren volver a revisar, si es que algún compañero les pregunta, todo está en la plataforma, los videos, las presentaciones de las clases y las clases grabadas. No se olviden, ahorita ya me voy a poner en la plataforma para activarles que tengan ustedes el permiso para subir las tareas y el cuestionario que es para la evaluación del primer parcial hasta el día miércoles. Del día miércoles para adelante, si es que alguien sube, puede hacerlo, pero ya tendrán una valoración menos en la calificación. ¿Sí? Eso nomás, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, algo más? No, Liz. Una pregunta, ¿aquí de la 11 hay alguna otra clase, tal vez, de otro maestro? Dígame. De la 11 en adelante todavía hay otra clase de algún otro maestro, tal vez. No, iba a ser conmigo, sino que, a ver, para los que quizá en antes no estuvieron, lo que pasa es que el profesor Otto, que es el que tenía que darles de 10 a 11 de informática, estaba sin luz, entonces él les había enviado, les había dicho que les dejaba la clase grabada. Entonces, para aprovechar que no tuvieron con él a las 10, conmigo tenían a las 11, pero la adelantamos a las 10 para poder compactar un poquito el tiempo y si no hubiéramos tenido hasta más de las 12 clases conmigo. Entonces, adelantamos, pero yo creo que ya no tienen más clases ahorita. Ok, listo, ok, entendido. ¿Sí? Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden, hasta el día miércoles, por favor, ya les activo la plataforma para que puedan subir las tareas pendientes y no se olviden, por favor, de realizar el cuestionario, que es la nota de la evaluación del primer parcial. ¿Sí? Sí, Licen, muchas gracias. Ya le voy a hablar con el licenciado para poder subirle la evaluación y la tarea que sí le tengo hecho, como le expliqué, sino que el problema es que no puedo subir en la plataforma. Ya, no hay problema, Narcisa, dese nomás su tiempo hasta el día miércoles. Y como yo le había explicado, tiene que subir, cuando lo hace desde el celular, tiene que subir foto a foto y luego de eso sí subir todos los archivos que le da un botoncito abajo. Ya, muchas gracias, Licen. Listo, que tengan buen fin de semana, hasta luego, muchas gracias a todos.